Buenas tardes, mi nombre es Mónica Lozano, soy estudiante de Administración en Salud Ocupacional de la Universidad Minuto de Dios. Estamos en el consultorio odontológico de la doctora Natalia Ríos. Estamos con nuestra endodoncista Juliet Puyo, nuestra doctora Natalia Ríos y la auxiliar Maricela Reyes Cano y con mi compañera Lady Marcela Spitz. Vamos a dar una breve charla sobre conversatorio de estabilidad laboral y elementos del contrato de trabajo. A continuación mi compañera les va a contar. Entonces, buenas tardes. Buenas tardes. De antemano, muchas gracias por habernos prestado el espacio de poderles dar esta charla. Entonces, pues, antes de comenzar, quisiera preguntarles si ustedes saben algo acerca de contratos de trabajo. En el momento me encuentro trabajando con la doctora Natalia y firmé un contrato indefinido, que yo sé. De igual forma trabajo también con la doctora Natalia y tengo un contrato por hora y labor. Genial, muchas gracias. Entonces, pues, les voy a explicar brevemente qué es un contrato de trabajo según el Código Sustantivo de Trabajo. Entonces, en el artículo 22 nos habla sobre contrato de trabajo. ¿Qué es? Es cuando una persona natural se obliga a prestar un servicio a otra persona natural o jurídica, bajo la continuidad, dependencia, subordinación de la segunda y mediante remuneración. ¿Esto qué quiere decir? Que en el momento que ustedes vayan a firmar un contrato de trabajo, entonces es el empleador y el empleado. Eso se denomina trabajador, como ya les expliqué, quien lo recibe y remunera, empleador, y la remuneración cualquiera que sea su forma de salario. En el artículo 23 nos habla sobre los elementos esenciales que tiene que tener un contrato de trabajo. ¿Cuáles son esos? La prestación de un servicio, o sea, tú entras como trabajador a prestar un servicio a la persona que lo necesita. Una subordinación, que es obviamente lo que, digamos, para lo que tú fuiste contratada y que tú estás obligada como tu empleado a realizar la labor. Y pues por esa labor te van a pagar un salario. Entonces ya mi compañera Mónica les va a hablar en el siguiente tema. Bueno, entonces yo les voy a hablar de modalidades del contrato de trabajo. Entonces, dicen que estos pueden ser de forma, duración, revisión y suspensión. Entonces, en el artículo 37 del Código Sustantivo de Trabajo nos habla que puede ser verbal o escrito. Verbal es un acuerdo que hacemos entre el trabajador y el empleado, y escrito es un acuerdo que hacemos de forma escrita donde quede estipulado cuánto nos vamos a ganar, el horario, el tiempo, si es contrato indefinido, si es a término fijo, o sea, por un tiempo. Bueno, en el artículo 45 dice duración, que es a término fijo, indefinido o por obra y labor y ocasional. Cuando es a término indefinido, ¿qué significa? Que no tiene una cancelación pronta, ¿no? Creo. Y si es a término fijo, Tiene una fecha en la cual se va a dar terminación de ese contrato. entonces digamos si es a término indefinido, entonces podremos hacer hoy 17 de mayo, hacemos un contrato por hasta el tiempo que la persona disponga o hasta que la empresa, si tiene alguna suspensión del contrato, hasta ahí lo clausuramos. Y si es a término fijo, entonces vamos a decir que hoy 17 de mayo contratamos a la doctora hasta el 17 de junio, que es a término fijo de un mes. Y por obra y labor, bueno, también tenemos el contrato por obra y labor y ocasional, que significa que están contratados simplemente por la labor que el empleado vaya a realizar. Es decir, podemos contratar a una persona y le decimos que la necesitamos para que nos realice una tarea específica, y simplemente hasta cuando esa persona termine de hacer su contrato, en ese momento se le cancela pues lo que haya realizado. En el artículo 50 dice revisión. Todo contrato de trabajo es revisable cuando quiera que se sobrevenga impredecible y graves alteraciones de la normalidad económica. Entonces todo contrato de trabajo, antes de que se vaya a firmar, antes de eso, siempre toca leerlo y toca llegar a un acuerdo con el empleado, porque no podemos firmar algo de lo cual nosotros no estamos seguros de realizar. También tenemos un contrato que es ocasional y el de pasante de SENA. Entonces, es decir, tenemos convenio con el SENA, y esos estudiantes que ingresan, ellos también se les paga una cierta cantidad de dinero, pero solamente es mientras que ellos cumplen el tiempo de las pasantías.
En el artículo 51 tenemos el de suspensión, que es por fuerza mayor, o sea, es decir, me tocó renunciar por la muerte o inhabilitación del empleador, por suspensión de actividades o cláusula, es decir, se le contrata a una persona para que haga dicha actividad, pero esa persona no la realiza, por licencia o permiso temporal, puede ser, digamos, como se le da una licencia a un empleado y se cede esa licencia, entonces se le puede dar por término de contrato a esa persona. Por ser llamado en el trabajo a prestar el servicio militar, entonces si la persona está trabajando con nosotros y es llamado a prestar el servicio militar, se le tiene que dar terminación del contrato porque esa persona pues ya no trabaja más. Por detención preventiva del trabajador o por arresto y por huelga. O sea, es decir, si un empleado viene y nos hace una huelga, o sea, por ende se le da terminación al contrato. Bueno, tenemos medidas de mejoramiento, tenemos que las medidas de mejoramiento vienen asignadas a varios elementos que permiten mejorar la condición del trabajador de un contrato y de esta manera mejora la estabilidad del contratante y del contratado. Entonces, es decir, los beneficios que yo tengo como trabajador, entonces primero pues el salario, segundo, los horarios de trabajo, entonces tenemos que hacer un acuerdo, en el momento en que vamos a firmar el contrato tenemos que hacer un acuerdo con el empleador y el empleado de cuál es mi salario, cuál es mi horario, de qué horas a qué horas es mi jornada laboral, los beneficios, por ejemplo, como a qué beneficios tengo yo, como la salud, la caja de compensación, remuneración por trabajo desempeñado, es decir, si por ejemplo cumplimos alguna meta que tenemos estipulada, tenemos alguna remuneración, o sea, es decir, como un bono o algo, pues por el valor y el desempeño que se le me colocó, y el reconocimiento y tiempo de trabajo que se ha tenido. Bueno, a continuación les vamos a presentar un video y después vamos a dar una breve conclusión. ¿Listo? Ok. ¿Ahí ven bien? No se escucha. Los contratos de trabajo se pueden clasificar según la forma y la duración. Los contratos de trabajo según la forma pueden ser es el acuerdo de voluntades que se manifiesta oralmente en donde se plantean las condiciones del trabajo, el sitio donde ha de realizarse la labor, la cuantía, la forma y periodicidad del pago. Es tan válido como el escrito y no tiene periodo de prueba y tampoco puede pactarse a término definido. No puede hablarse de contratos verbales a término definido. Que debe contener la identificación de las partes, el domicilio, lugar y fecha de celebración del contrato, la cuantía de la remuneración, su forma y periodos de pago, duración del contrato, duración del periodo de prueba y las causas de terminación del mismo. Artículo 46, Código Corporativo del Trabajo. Es cuando se pacta desde un principio cuánto tiempo va a durar el contrato. Aunque el plazo inicial puede ser prorrogable, dicha prórroga no puede superar las 3 veces. Es
cuando la vigencia del contrato es indefinida porque tendrá vigencia para las partes mientras subsistan las causas que le dieron origen y la materia del trabajo. Aunque no existe una norma que declare esta modalidad, se entiende que se prolongará en el tiempo el contrato hasta que la labor por la cual fue contratado se termine a satisfacción. Es aquel contrato de trabajo de corta duración no superior a un mes. Son contratos de trabajo que no se pueden enmarcar dentro de la clasificación clásica, pero que dinamizan y contribuyen a la dinámica social y económica y son el contrato de aprendizaje, el contrato de prestación de servicios, el teletrabajo, el empleo de emergencia. Fue creado por la ley 1450 a raíz de la emergencia económica, social y ecológica como consecuencia de la ola inversa. Bueno, entonces para concluir nuestra charla, pues queremos preguntarles, o pues si tienen alguna pregunta aquí, pues ¿qué hacemos? Sí, bueno, tengo una duda. ¿El contrato que es de forma verbal si tiene validez legal? Sí, sí, porque pues el profe nos explicaba, en el caso, por ejemplo, cuando tú tienes un internet, ¿sí? Entonces contratas a una persona y tú le pagas tu día. Entonces hay un contrato de forma verbal, en donde usted va a ir, yo le voy a pagar tanto y usted va a estar de tal hora a tal hora. Sino que simplemente usted no tiene lo que llamamos nosotros prestaciones sociales. Y que en el momento que tú te retires, entonces no hay nada. Entonces eso nos explicaba pues el profe, que sí era válido. Y en, Eso. y en caso de pronto de llegar a existir una demanda por un contrato verbal, yo de pronto si estoy contratada o el empleador, ¿cómo sustenta o cómo garantiza o respalda esa demanda donde de pronto lo que dice la otra persona sí era o no era? Pues él también nos explicaba del mismo caso que hay muchas formas. Por ejemplo, los vecinos, ellos pueden ser testigos. Por ejemplo, muchos de estos internets tienen cámaras, ¿sí? Las llamadas, o sea, son muchas para que la persona que está trabajando con este señor o con la persona del internet. Exacto. Y varias veces dicen que, o sea, ellos comentaban que pues ganaban. Okay. Entonces sí es, por eso prevalece el código sustantivo de trabajo. Y cuando hay una suspensión, ¿cómo determinan cuándo ya se termina el contrato después de la suspensión? ¿Cuánto tiempo? ¿O depende de los tipos de contrato? Pues por lo general cuando, digamos, en las empresas privadas, lo que hacen es ya, retiran a la persona. Pero creo que en las empresas públicas sí cambia la situación porque ahí tú tienes un periodo que pues no lo conozco, pero es como un año, para que esa persona venga y venga y entregue su puesto de trabajo. Ustedes hablaban que el contrato se podía suspender en caso de pronto de que el empleado realizara huelgas. ¿Y qué pasa en estos casos cuando ese empleado pertenece a los sindicatos? Pues es que los sindicatos como son, digamos, ellos son avalados por el Estado. O sea, ellos no los pueden tocar. No, ellos no los pueden tocar. O sea, de lo que de pronto yo he podido leer del código sustantivo y no me acuerdo muy bien, dicen que no, que ellos son intocables. Pero por ejemplo, en caso de los profesores,